Muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran interés que día a día sentimos y estamos convencidos cobra aún mayor relevancia el poder trabajarla, el poder fortalecerla, que es un concepto que hemos ido trabajando a nivel de Instituto de Turismo y que personalmente lo he desarrollado en los últimos años con un énfasis muy especial, pensando en cómo nuestros destinos se han visto afectados por una diversidad de factores, ya sean de índoles naturales, humanos, medioambientales, muchos de ellos tal vez influenciados por nuestro propio actuar como seres humanos. A continuación les voy a presentar el tema que nos convoca en esta tarde. Tengo aquí, un momento, vamos a ponerlo como presentación. Y en el marco de este proyecto FIC de transferencia y diversificación de la oferta turística de la Soy-Rapel, es que vengo a contarles, vengo a compartir con ustedes una visión, una experiencia desde la academia, pero que ha sido fruto del trabajo con ustedes, con empresarios, con personas que se han visto afectadas también por adversidades. ¿Ya? Y vamos a abordar un concepto que puede que para algunos de ustedes sea nuevo, sea diferente, pero la verdad es que todos lo hemos vivido de alguna u otra manera. Vamos a abordar los factores claves que permitan fortalecer las capacidades de la resiliencia, la capacidad de la recuperación de las empresas turísticas. Esta presentación está enmarcada en la experiencia, como les comentaba, de trabajos previos desarrollados, que nos permite vislumbrar dónde están aquellos elementos, dónde están aquellas fortalezas que nos permitirán enfrentar lo que viene, no solo lo que estamos viviendo hoy en día, y en especialmente ustedes como empresarios y empresarias turísticas. ¿Qué nos ha pasado? La verdad es que en este sentido, quienes son los protagonistas son ustedes, ¿ya? Ustedes son los que se han visto afectados por esta pandemia en los últimos meses o año y medio, ya van a ser 2 años que hemos tenido que sortear en distintos niveles, ¿ya? No solamente en lo económico, sino que también en lo educacional, por ejemplo, lo que nos concierne a nosotros, pero también en un factor muy importante que es lo social, ¿ya? Y estas imágenes, por supuesto, para ustedes son reales, y son reales en el día a día, no solamente en algo que me pasó hace una semana o 2 semanas atrás, es algo que están viviendo. Entonces vemos estas distorsiones que nos generan estos efectos externos a nosotros, y decimos, bueno, pero ¿cómo podemos fortalecerlos? Todos nos hablan de que el sector turístico es el más afectado, todos dicen en general a nivel internacional del golpe que ha significado en la economía de todos los países, pero si hablamos de sectores, nuestro sector, el sector turístico, es sin lugar a duda el que más daño y más impacto negativo ha tenido. Y nos preguntamos en este problema, en el hoyo del huracán, como solemos verlo cuando estamos pasando esa dificultad, ¿cómo podemos fortalecernos? ¿Cómo podemos hacernos más fuertes, de forma de poder enfrentar de una manera positiva lo que va a venir? En ese sentido, nosotros hemos desarrollado y hemos aplicado el concepto de la resiliencia como un mecanismo para superar las crisis. Es decir, ver en la capacidad de recuperación que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de sus empresas tiene en su conjunto, con todo su equipo profesional, con sus trabajadores, con quienes enfrentan el día a día, pero también como organización, ¿ya? Como grupo humano, como grupo en este caso de empresarios. Entonces vemos como en general el concepto de la resiliencia ha sido abordado por distintos ámbitos, ¿ya? Esto no es un concepto nuevo, surge en la ingeniería, de cómo los metales, al ser sometidos ante una pertuberancia, pueden ser
pueden volver a su estado original, como por ejemplo puede ser el fuego, o cómo la psicología y la sociología lo han abordado especialmente con énfasis en acontecimientos a nivel mundial, como ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos profesionales, psicólogos y sociólogos que se preguntaban cómo estos niños que estaban en campos de concentración o familias que estuvieron, madres, padres, pudieron salir adelante y pudieron ser seres humanos felices, dentro de lo que puede decirse el concepto de felicidad, pero desarrollaron una vida profesional, una vida familiar bastante optimista en ese sentido. También ha sido abordado desde la ecología, viendo cómo a través de o producto de diversas adversidades nuestros ecosistemas son capaces de reinventarse, de resurgir, de recuperarse, ¿ya? Y también ha sido la tónica en la última década de cómo nuestra economía, no solo la nuestra, sino que a nivel internacional, es capaz de recuperarse. Y en ese sentido desarrollamos un concepto para poder aplicarla a lo nuestro, al ámbito turístico, que lo definimos como la capacidad de poder absorber, de enfrentar, de retener, de mitigar los impactos generados por situaciones difíciles en los destinos turísticos, como crisis, desastres naturales, de manera tal de poder superarlos, ¿ya? Suena como un poco idílico, pero la verdad es que en el contexto, cuando se está viviendo la situación crítica, la situación difícil, nos damos cuenta que van surgiendo ciertos elementos que nos permiten poder levantarnos, ¿ya? Sean estos de índole económico, como pueden ser los apoyos económicos a través del Estado, con sus distintos programas de fortalecimiento al sector, pero también hablamos de un componente más psicológico, ¿ya? No se trata solo de que yo tenga el dinero para salir adelante, sino que también esa disposición interna que me permita poder mirar el futuro con optimismo, ¿ya? Y también con ese grado de paciencia tal vez, o de no esperar que los resultados sean tan prontos. La inmediatez que por supuesto todos tenemos y que es un sentimiento muy válido y muy claro cuando estamos en una situación crítica. Entonces, identificamos 3 conjuntos de factores que están ahí en la presentación que nos permiten identificar cómo podría ser la resiliencia de un destino. Y en ese sentido, identificamos capacidades, propiedades y conexiones. Y cuando hablamos de las capacidades decimos, bueno, todo lo que está basado en la gestión de herramientas locales, el conocimiento que permita vincularlo con las habilidades sociales, las técnicas empresariales para poder gestionar recursos, como algunos de ellos. En cuanto a las propiedades, se vincula con los actores locales y gestores del desarrollo turístico, generando un entorno con un alto compromiso comunitario. Aquí también se abordan elementos, esta es una presentación más resumida, pero se abordan aspectos que son más bien de índole del empoderamiento local que existe, ¿ya? De la participación también ciudadana, en lo que ustedes están, en la conformación de grupos, ¿ya? En la conformación de grupos sociales que permitan también generar los lazos necesarios para salir adelante. Y por supuesto las conexiones que hoy en día están tomando cada vez más fuerza en los ámbitos más bien tecnológicos, pero aquí también hablamos de estas articulaciones con otros. ¿Cómo nos relacionamos con otros en nuestro territorio? Con otras asociaciones, con otros empresarios de otras regiones a nivel nacional. ¿Qué vínculos tenemos? Estas conexiones, sin lugar a duda, también permiten y facilitan la recuperación de los destinos. ¿Qué nos dice la experiencia? Yo les voy a mostrar 2 casos en los cuales hemos trabajado para ver dónde están aquellos, cómo está la resiliencia, dónde están aquellas diferencias o aquellos aspectos que son importantes también que podamos trabajar, ¿ya? Porque en el fondo, cuando hablamos de la resiliencia, es un concepto, como lo voy a mencionar más adelante, pero habla también de un concepto interior, de quién soy yo, de cómo enfrento la vida yo.
Y por supuesto que si soy parte de una agrupación, ese yo interno va a ser parte de esa agrupación y la van a percibir y la van a sentir y la van a vivir quienes están conmigo en ese grupo, ¿ya? Entonces, analizamos el caso de lo que pasó con el terremoto y tsunami del 2010, un desastre natural. Y en ese sentido, ustedes ya saben mejor que yo cuáles fueron las consecuencias que trajo a la actividad, al territorio, y nosotros nos enfocamos en actores que, si bien es cierto, como ustedes ven ahí, son parte de destinos turísticos. Tomamos 3 destinos: el destino de Pichilemu, el destino de Licantén y el destino de Copquecura, muy cercano al epicentro. Pero dijimos, bueno, ¿cómo podemos... ¿Cómo se puede identificar esta resiliencia? Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos 3 actores o grupos de actores importantes para poder ver esta percepción de la resiliencia. Son percepciones, cómo veo, cómo yo percibo, en este caso, los aspectos que están relacionados con las capacidades, con las propiedades y con las conexiones. El primer grupo fueron las autoridades locales, y dijimos, bueno, aquí están los gobiernos locales, los servicios turísticos, los servicios públicos complementarios que fueron parte de este estudio. Y también ustedes, los empresarios, los actores más importantes, creo yo, en cuanto a la realidad local, de cómo ha sido el impacto y cómo ha sido también la capacidad de recuperación ante los determinados desastres. Y por supuesto dijimos, no podemos dejar de lado cómo nos perciben otros, ¿ya? Y en ese sentido es que también incorporamos la visión de los residentes locales, otros fuera, digamos, del sector empresarial. Y aquí están representantes de organizaciones comunitarias, aquellas que están vinculadas con el sector turístico, de forma tal de también ver cómo nos perciben nuestra propia localidad, nuestra propia comunidad, ¿ya? ¿Qué nos arrojó este primer estudio? Aquí tenemos los 3 factores: conexiones, capacidades y propiedades, y como podemos ver, en el círculo azul es Pichilemu, el círculo rojo es Licantén, el destino de Licantén, y el último es el destino de Copquecura, que están, disculpen, de norte a sur. Y tocó como coincidencia, les comento a ustedes, pero que la verdad es que habla también de un desarrollo propio de cada uno de los destinos, ¿ya? Que de norte a sur fue bajando la resiliencia en estos destinos, ¿ya? Pero ello habla también de cómo es la realidad de cada uno de estos destinos, ¿ya? La conformación que tienen cada uno de estos destinos con sus tejidos empresariales, con sus actores locales, con la participación ciudadana, con la percepción de la población local donde estoy desarrollando mi emprendimiento. ¿Qué piensan los ciudadanos también en el sector? Y vemos que la resiliencia en general, si ustedes se fijan, aquí va de menos 0,5 hasta 0,3. La verdad es que está bastante deficiente, por decirlo así, en general. Aunque en Pichilemu está bastante parejo, están los 3 más o menos, pero las mayores disparidades se presentan en los otros destinos, donde las capacidades generadas a nivel local son deficientes, están aún en un debe, y que necesitan un desarrollo, y también lo que tenga que ver con las conexiones, las conectividades con otros presentan en este caso bastantes deficiencias en lo que es el destino de Copquecura, ¿ya? Esto habla de la distinta madurez de los destinos, de qué tan desarrollados están también. Entonces vemos que también dijimos, bueno, pero si sometemos esta medición de la resiliencia, ¿es igual en todas las condiciones? Y la verdad es que no es igual. Vamos viendo que dependiendo de qué riesgo, en este caso natural, que fue la investigación que se llevó a cabo, vemos que el comportamiento es distinto, ¿ya? Y en este sentido, las relaciones, por supuesto, entre los destinos, podemos observar que sin lugar a duda, lo que aumenta también el riesgo o que aumenta
en este caso la posibilidad de disminuir mi capacidad de recuperación, va a depender también del riesgo natural al cual estemos en este caso en potencial, o por supuesto que aquí la experiencia previa vivida en cada uno de los destinos. Entonces, estas relaciones entre cada uno de los destinos también nos arroja que en el caso de, por ejemplo, de Licantén con Pichilemu, hay un cierto comportamiento más o menos parecido ante los diversos riesgos. Más o menos, digo, porque ante los tsunamis sí que aún disminuye, ¿ya? Es aún menor. Sin embargo, la mayor diferencia, como podemos ver que está en rojo, es la relación Pichilemu-Copquecura, ¿ya? Y en este sentido, habla de los riesgos también de los incendios forestales a los que están sometidos los destinos. Y eso hace que esta relación, esta diferencia entre ambas resiliencias sea muy dispar, ¿ya? Sea bastante más diferente. Este tipo de resultados de investigación lo que nos permite visualizar es que ahora deberíamos también enfocarnos, bueno, ¿qué pasa con los impactos económicos? ¿Esto cambiaría aún más? Y no me cabe duda que sería igual, ¿ya? Que sería aún igual, mayor la diferencia también con la resiliencia, y especialmente aquí hay un factor que no hemos considerado, es el tiempo de duración de los desastres, ¿ya? Porque ante diferentes, si son situaciones en las cuales es una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero después de 15 meses, después de 18 meses, lo más probable es que existe igual una disminución en este sentido de la capacidad de recuperación que pudiéramos desarrollar como destinos. La evaluación de la resiliencia por actor, ¿qué nos arrojó? ¿Ya? Y quise aquí esforzar el destino más débil, ¿ya? No los más fortalecidos, pero quise ver dónde estaban las principales diferencias para que ustedes pudieran ver. Cuando vemos las percepciones de los distintos actores, aquí también incorporamos un actor importante que se me olvidó mencionarlo en antes, que fueron los turistas. ¿Cómo nos ven los turistas? ¿Somos un destino resiliente? ¿Somos un destino que se recupera? Y aquí podemos ver que este destino, que fue el más débil en su resiliencia, tiene muchos signos menos. Prácticamente todos, excepto este, ¿ya? Y aquí podemos ver que al final el total por actor son valores negativos en la percepción de la resiliencia. Y en ese sentido podemos observar que son los miembros del gobierno local los que tienen una leve mejor percepción en este caso, de la resiliencia en el destino. Sin embargo, los turistas son bastante críticos, ¿ya? Los turistas son más críticos con la capacidad de recuperación del destino, ¿ya? Ya sea también en ese sentido por la capacidad de recuperación, y aún mayor por las propiedades en el destino, ¿ya? Y las conexiones también están muy, muy débiles en él, y no se observan vínculos, no se observa un tejido cohesionado empresarial que dé una cierta seguridad en el destino al visitarlo, ¿ya? Entonces, obviamente que eso afecta notablemente a lo que es la resiliencia del destino, y ahí es que donde me quiero también enfatizar un poco en que es importante tener la visión no solo mía, sino que también de otros actores, para ver dónde están también las brechas en ese sentido, y que pueden ser tal vez brechas de comunicación, o también brechas tal vez de conocimiento. En cuanto a las conexiones, aquí les quise mostrar también que cuando hablamos de las conexiones, solo un ejemplo en ese factor, podemos observar que en este gráfico hay 4 ámbitos que quisimos abordar. ¿Qué pasaba en el ámbito sociocultural, en el medioambiental, en el político-institucional y en el ámbito económico-turístico? Y podemos ver que en el ámbito político-institucional es donde está la mayor cantidad de debilidades. ¿Y aquí qué me habla? Bueno, las instancias de trabajo público y privado en turismo son débiles en el destino. La coordinación pública en turismo casi no se percibe en el destino.
No hay adecuadas alianzas municipales para el fomento del turismo. Y también hay una falencia importante en cuanto al personal de información turística. Son algunos aspectos que se mencionaron, ¿ya? Aquí se ven las debilidades que yo debería trabajar y fortalecer. Cuando hablamos de otros ámbitos que también fueron valorados, pero no tan bajo como este, lo que es, por ejemplo, el ámbito económico-turístico o el ámbito medioambiental. Cuando hablamos del económico-turístico, por mencionarles algo complementario, hay una deficiencia en cuanto al apoyo de instituciones financieras privadas hacia el turismo, que tenga una clara intención de un apoyo hacia el sector, con una mayor capacidad de créditos más blandos hacia el sector, ¿ya? Cantidad y calidad de caminos al destino y sus sitios turísticos, ¿cómo están estos? El uso de tecnologías por parte de las empresas turísticas, muy bajo en el destino de Copquecura. Y oferta también de eventos con una finalidad más bien turística, no de recreación solamente de las comunidades locales, sino que también con el objetivo de atraer visitantes, que tengan una finalidad turística, que desplacen, en este caso turistas o pasajeros desde otras comunas. Se me pasó a llevar el mouse. Entonces, los datos que les estoy mostrando les demuestran en el fondo que es importante igual identificar dónde están esas debilidades que yo pueda trabajar. En cuanto a las propiedades, si ustedes se fijan, la gran cantidad está en números rojos. Solamente el ámbito medioambiental del destino está percibido favorablemente. Pero sin ir más, el ámbito político-institucional se vuelve a repetir en otro factor, que son las propiedades, donde no existen equipos profesionales y técnicos idóneos o adecuados en el ámbito turístico en el territorio. El desarrollo turístico en general es deficiente en el territorio. ¿Por qué? No se ve cohesión, no se ve empoderamiento. Hay un déficit en la participación en los diseños e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial y turístico. Son algunos aspectos por mencionar. ¿Qué pasa con las capacidades? Aquí está un poquito mejor percibido, sin embargo, en lo que es político institucional y ámbito medioambiental también están al debe en el territorio. Y si lo podemos ver, nos damos cuenta que en el medioambiental existen aspectos de seguridad deficientes en sitios turísticos. Hay gran congestión vehicular, obviamente enfatizada en temporada alta. Se observa poca limpieza en la ciudad y en los sitios turísticos, o falencias en ella. Existe contaminación acústica, existen pocos programas de prevención de desastres naturales, entre otros mencionados, ¿ya? Son algunos tips que nos van diciendo dónde debo fortalecerme, dónde debo trabajar para que en su conjunto podamos mejorar el destino. El segundo caso de estudio que les voy a presentar es un grupo de empresarias turísticas. En este sentido se levantó información de trabajos previos trabajados por los autores que ustedes ven en los círculos verde y naranjo, y de ahí se seleccionaron, bueno, qué aspectos o qué ámbitos en este caso y sus respectivos, qué cosas variables, qué cosas debería investigar para poder medir la resiliencia en las empresas turísticas podían ser llevadas a cabo. Y desarrollamos una encuesta con preguntas, algunas abiertas, algunas más cerradas, y abordamos ámbitos sociales, institucionales, económicos, infraestructura, medio ambiente y el ámbito tecnológico. Si ustedes se fijan, cada uno de estos también coincide con lo que les mostré anteriormente. ¿Qué nos arrojó? ¿Qué datos nos indican? Hay un 75% de las empresas que no cuenta con otra fuente de ingreso. Es decir, tiene puestos sus ingresos exclusivamente en la actividad turística, no ha diversificado, ¿ya? Y es un riesgo, y ahora obviamente se ha percibido con mayor fuerza. La distribución, si ustedes ven ahí a su derecha, estamos hablando de empresas de alimentación, de alojamiento, organizaciones de eventos, venta de artesanía y souvenirs y algunos servicios informáticos aplicados también a la actividad. El 100% de las empresas
como decíamos, en cuanto al alojamiento, que fue lo que más llamó la atención, no cuenta con otra fuente de ingreso, ¿ya? En general, un 73% ha tenido que variar sus precios y se han visto la necesidad también de cambiar acuerdos con sus proveedores. ¿Quién no? Ustedes mejor que yo lo saben, ¿ya? Se ha visto también la necesidad de implementar una nueva línea de producto y negocio o servicio, sí, un 63%, un 63%. ¿Ya? La inversión en los últimos 14 meses han invertido 91% de las empresarias. ¿En qué? En insumos, mantenimiento, equipamiento tecnológico, instalaciones, entre otros, ¿ya? Eso habla que también en momentos de crisis, en momentos de adversidades, hacemos cosas, seguimos haciendo cosas, y ustedes siguen trabajando e intentando buscar alternativas y tal vez momentos para mejorar sus emprendimientos, lo que es favorable también. Casi el total de ellas ha tenido que postular, o más que ha postulado algún fondo de financiamiento para poder apoyarse, ¿ya? Cercotec, Fogate, por supuesto, y Corf. ¿Qué pasa en el ámbito social? ¿Ya? El 10% participa en otras organizaciones. El 40%, sin embargo, participa en otras agrupaciones de empresas, ¿ya? Pero fuera de las empresas, también es importante ver qué está pasando. No solo quedarme en el sector en el que estoy trabajando, sino que también vincularme con otros. Y ahí también se muestran esas debilidades en ese ámbito. En tema de la gestión empresarial, un 82% de ellas tiene equipamiento de seguridad al día, vigente. Sin embargo, cuando hablamos de los tipos de planes, ellas mantienen más planes correctivos que preventivos. Es decir, se me echó a perder, lo arreglo. No planifico mantención de equipos, a no ser que sea, en muchos de los casos fue mencionado, una obligación, ¿ya? ¿Cuenta con un plan de prevención en caso de crisis o desastre? Sí, cuentan con un plan. Prevención de riesgo, sobre capital y también algunos seguros comprometidos, que fueron algunos de ellos los mencionados. Casi el total de las empresarias conoce las instituciones que están a cargo en materia de desastre, por lo menos a nivel regional. Cuando hablamos de la tecnología, muchas de ellas ya han incorporado más redes sociales, y casi la totalidad de ellas mantiene redes sociales. Sin embargo, en ese sentido, llama mucho la atención el manejo de las redes sociales. Entonces, ese es otro aspecto que deberíamos también en algún momento preguntarnos. Ya, mantengo redes sociales, ya, pero ¿cómo las manejo? ¿Quién las maneja? ¿Cada cuánto se manejan? Porque no es solo que tenga redes sociales. Hoy en día el turista está cada vez más impaciente, y no solo el turista, en general, ¿ya? No tenemos tiempo para esperar. Por lo tanto, si mando un mensaje, y me ha pasado más de alguna ocasión, a los 10-15 minutos me llaman, oye, pero es que te mandé un mensaje, perdón, pero es que no respondo de inmediato. No siempre puedo responder de inmediato, ¿ya? Y en ese sentido es importante que como empresarios ustedes tengan muy en cuenta esto. Las redes sociales van a ser los puntos de conexión más importantes con nuestros futuros turistas. Las redes sociales, dependiendo por supuesto de cuál es mi segmento de mercado. No es para todos, ¿ya? Y ustedes y lo más probable es que ustedes ya lo tengan más claro que yo, pero Facebook ya no lo utiliza todo el mundo. De cierta edad hacia arriba, de cierta generación, son los que manejan Facebook. La juventud, el adulto joven ya está solamente manejando Instagram, ¿ya? Principalmente. Entonces, es importante que quien maneje, quien lleve el trabajo de poder, de poder controlar esas preguntas que les hagan los turistas, tiene que ser alguien que esté constantemente haciéndolo, de forma tal de no caer en perder posibles clientes que a la larga nos van a traer más consecuencias negativas al no poder tampoco recomendarnos ni por supuesto poder visitar.
En cuanto a la infraestructura, se han visto limitados al acceso vial los clientes, un 82%, esto especialmente debido a los movimientos sociales que han habido y sumado, por supuesto, todos los controles generados con la pandemia. En cuanto al ámbito medioambiental, en general, muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente, intentando tomar acciones propias que les permitan estar no solo porque convenga, sino porque les importa el medio ambiente, ¿ya? Y eso es bien importante. Yo sé que las economías en electricidad, sensores de movimiento, en general también tienen más de un beneficio. Les permite abaratar costos, porque consumo menos luz, pero también cuida el medio ambiente, el uso de los recursos que sean más óptimos. Bueno, y aquí viene la pregunta de los que alcanzaban a contestar una pequeña encuesta que se les envió. ¿Cómo estamos en resiliencia? ¿Cómo están ustedes en materia de resiliencia? Y en ese sentido, para hacerlo de forma más rápida, es que recurrimos a la escala de resiliencia de Wang y Zhang, quienes han trabajado especialmente con jóvenes y adultos jóvenes en la medición de la resiliencia a nivel social. Y ustedes ven aquí los 5 factores que ellos abordan, ¿ya? La escala iba del 1 al 7 y en general ustedes pueden ver que las personas que contestaron la encuesta, que fueron 5 o 6 personas con las que pude nutrir un poco esta tabla, tienen una alta percepción de su propia resiliencia, lo que es favorable, ¿ya? La mayor disparidad está en la ecuanimidad, y eso habla de una perspectiva balanceada de la propia vida y las experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad. Ahí podrían estar algunos aspectos que se pudieran trabajar. Si ustedes se fijan, esta resiliencia que habla aquí es una resiliencia individual, porque en el fondo igual lo que hemos trabajado es más bien colectivo, percepciones a nivel colectiva de los distintos actores. Pero cada uno de nosotros tiene una propia trayectoria, lleva su propia mochila y lleva sus propias herramientas también para enfrentar las dificultades. Y son esas las que deberíamos ser capaces de compartir con los otros, de forma tal de poder entusiasmar a los otros con las cosas positivas para salir adelante en ese sentido, ¿ya? Este fue un pequeño ejercicio que se hizo para intentar ver cómo estaban ustedes, ¿ya? Pero la verdad es que en general son buenos valores de resiliencia, y lo interesante sería poder tomarlos la mayor cantidad como grupo y poder entregar también una información más acabada en cuanto a ello. ¿Qué vendrá? Que es la gran pregunta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos va a pasar ahora? Y la verdad es que en ese sentido yo les quise compartir aquí, es un dibujo, son muchos colores, una mezcla de colores. La fuente de esta información es el World Economic Forum, que es a nivel internacional genera informes de riesgo, la percepción de riesgo, y esta percepción de riesgo corresponde al 2020, que es para este año. ¿Cómo se percibe el 2021 en general? Y ustedes ven los distintos colores que están ahí, y podemos con mucha claridad identificar cuáles son los que más van a predominar, ¿ya? En la parte superior de la presentación, ustedes pueden ver dónde están, cuáles son esos factores. Y aquí podemos ver que el fracaso en la acción climática es el primero, ¿ya? Luego están las enfermedades infecciosas, las crisis de subsistencia, la disminución de la cohesión social, la pérdida de la biodiversidad, la crisis de deuda a nivel internacional, el estancamiento económico, el clima extremo que está habiendo en distintas partes del mundo, y el daño ambiental humano, ¿ya? Si lo vemos por ámbitos generales, ustedes pueden ver que aquí predominan los verdes, ¿ya? Entonces todo lo que tenga que ver con aspectos medioambientales son los que se vislumbran como riesgos para este 2021 y principios del 2022. Vemos que también están los rojos presentes en varios, ¿ya? Y hablamos de aspectos más bien en ámbito social, ¿ya?
Y aquí se habla mucho también del impacto que está teniendo, en este sentido, la crisis sobre los jóvenes, ¿ya? La desilusión que está generando en los jóvenes, en las generaciones más jóvenes, ¿ya? Y que ha generado, por supuesto, crisis a nivel social, en todas partes del mundo. Vemos también que los ámbitos económicos se resaltan igual, sin embargo, son lo relacionado con lo medioambiental lo que está de alguna forma manifestándose como proyección hacia las próximas temporadas. Eso fue a nivel general, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí acota un poco más qué pasa, cuál es la percepción de lo que va a ocurrir en los próximos 2 años, ¿ya? Y si nos llevamos por los colores, nuevamente, nos damos cuenta que todo lo que sea social, estamos hablando de crisis en las sociedades, en las enfermedades infecciosas, en la generación, el daño con las generaciones jóvenes, en la falta, los aspectos negativos que han afectado la cohesión social, el daño en la cohesión social, son los que más se vislumbran en los próximos años. Si ustedes se fijan, eso por supuesto generado por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Por la pandemia, a su vez va a traer secuelas en los próximos años en relación a ello, ¿ya? Se observa también algunos otros, pero son los más relevantes, junto con algunos aspectos más bien tecnológicos también, las fallas en la seguridad, que lo hemos visto en toda índole, y la inequidad también digital a nivel mundial, ¿ya? Eso es para los próximos 2 años. ¿Qué pasa de los 3 a los 5? Nos van cambiando los colores, ¿ya? Y aquí vemos que se vienen a sentir mayormente los efectos económicos en un horizonte de 3 a 5 años, y estamos hablando de crisis de endeudamiento a nivel de algunos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo, y también comienzan a aparecer otros aspectos que son importantes, como podría ser los conflictos bélicos, las fracturas en las relaciones entre los distintos estados, sin ir más lejos lo que está pasando en Afganistán. Obviamente que es claramente lo que estamos viviendo en este momento, que se vislumbra en un horizonte de unos 3 a 5 años con crisis muy severas en el país, pero también en todo lo que circunda, ¿ya? No solamente lo que está pasando ahí, porque eso tiene efecto y repercusión en otros destinos. Y esto es una mirada a nivel general. ¿Qué pasa de 5 a 10 años más? Nos damos cuenta que las crisis geopolíticas que puedan estar afectando a los distintos territorios van cobrando mayor fuerza y mayor riesgo también, y que nos permite un poco vislumbrar por dónde podría ir generándose también estas mayores caídas o efectos negativos tal vez. Comienzan a aparecer igual los colores verdes, el ámbito medioambiental, pérdida de biodiversidad, crisis en los recursos naturales, fallas en fracasos en las acciones del cambio climático, etc. ¿Ya? En el fondo lo que quise mostrarles igual es qué es lo que se viene o qué es lo que se presume que podría venir. Esto de alguna forma, tener ciertos antecedentes, especialmente para poder identificar, bueno, mis nichos de mercado, ¿se ven afectados? ¿Se podrían ver afectados? Eso significa que tengo que tal vez cambiar alguna estrategia, diversificar mis productos. Son muchas posibles soluciones o alternativas, pero en el fondo lo que más quise hacer es mostrarles qué es lo que podría venir, ¿ya? A nivel internacional, y que por supuesto tiene un efecto a nivel local. Y finalmente quise compartir algo que lo he presentado muchas veces porque me llena mucho desde que leí el libro, que se llama La Resiliencia. El proceso de la resiliencia es parecido a la creación de la perla dentro de la ostra. Cuando un granito de arena entra en su interior y la agrede, la ostra segrega nácar para defenderse, y como resultado crea una joya brillante y preciosa, que para nosotros es la resiliencia. Espero haber contribuido un poco a ese
a ese remesón interno, que creo que es muy importante que podamos realizar todos en el proceso de cómo estoy yo y cómo puedo colaborar para que otros también se contagien con lo positivo que tengo yo, ¿ya? No solo lo negativo, eso me lo dejo yo, para mí, pero poder fortalecernos como grupo, trabajar unidos y por sobre todo comprometidos con lo que estamos. Son momentos difíciles, no me cabe ninguna duda, y la verdad es que en aquellos momentos cuando estamos más necesitados, es muy importante saber que no estamos solos y que estamos con otros y que intentamos buscar alternativas con otros, pero que eso requiere y demanda de un trabajo asociativo, de un trabajo que nos permita fortalecernos como grupo para enfrentar de mejor manera las diversas adversidades que se puedan presentar. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por poder escuchar y ver la presentación y espero haber contribuido con algo a esa reflexión que les digo que no es solo interna, sino que también es colectiva. Muchas gracias a todos.